Bueno, creo que estaba pendiente de alguna manera los presidentes de los 5 partidos que conformaron, o 5 de los 6, mejor dicho, que conformaron Cambiemos al momento de constituir la coalición en el 2015, venían reuniéndose, venían teniendo contacto y nos habían transmitido la idea que tenían, que nosotros de hecho compartimos y incluso se la veníamos reclamando a nuestro presidente, Pedro Galimberti, de convocar a los legisladores provinciales y nacionales que habíamos sido electos en su momento para, bueno, coordinar posiciones políticas, estrategias parlamentarias, etcétera. Así fue que nos reunimos el otro día en Colón. Creo que una reunión muy positiva, donde, bueno, básicamente se acordó que los presidentes de los partidos políticos van a constituir una suerte de mesa ejecutiva con la tarea por delante, digamos, de convocar en su momento, en función de la temática que corresponda, tanto a los legisladores nacionales como a los legisladores provinciales, a los efectos de coordinar esas estrategias que yo te comentaba antes, Juan. Bien, y en términos de la actualidad, digamos, pertenencia de Cambiemos a gobierno nacional, digamos, los temas que son de última hora, ¿no? La vuelta al Fondo Monetario, el tema tarifario, cómo ha pegado en la gente y cómo están viendo el desarrollo de estas últimas horas. Bueno, varios temas, no todos ellos estuvieron presentes en la agenda, pero sí aprobamos un documento donde básicamente ratificamos nuestro apoyo al rumbo general, el trazo grueso que está llevando adelante el gobierno del presidente Macri en circunstancias que obviamente son muy difíciles y muy arduas. Respecto de la cuestión específica del Fondo Monetario, bueno, es evidente que el país tiene restricciones externas muy complicadas, con un déficit fiscal y una inflación persistentes. Entre 2003 y 2015 la Argentina duplicó su gasto primario, si sumamos municipios, nación y provincias, y eso ha generado un déficit fiscal que este gobierno entendió necesario ir corrigiendo gradualmente, no con una estrategia de shock que hubiera significado un ajuste brutal, ¿no? Pero evidentemente ese gradualismo tiene sus dificultades en un mundo donde sube la tasa de interés en Estados Unidos y, bueno, eso repercute en todos lados, y entonces en un país como el nuestro, con una cultura inflacionaria tan persistente y con una cultura también de tanta dependencia del dólar, ¿no? Evidentemente el mercado cambiario, bueno, tuvo el comportamiento que nosotros vimos la semana pasada, y entonces se hace menester tener alguna salvaguarda frente a eso. A nadie le resulta demasiado simpático tener que recurrir al Fondo Monetario, pero también es verdad que es preferible endeudarse, insisto, para tener una estrategia gradualista en la reducción del déficit a una tasa del 3 al 4% y no al 15 o 20% como tuvimos alguna vez con Venezuela. Sí, sin embargo no hay hoy, digamos, economistas, aún los tradicionales de derecha, digamos, incluso algunos que ya han estado en el gobierno, Alfonso Prat-Gay, Melconian y otros que no han estado, pero que pertenecen a la derecha más rancia argentina, que han criticado digamos, el momento, sobre todo pensando que las causas externas son mínimas comparadas con las causas internas que provocaron el momento actual, y entre ellos se ubica el tema tarifario como uno de los que han causado una de las, digamos que sería en todo caso el mayor aporte a la recesión que estamos viviendo. Sí, evidentemente las restricciones internas son tremendas, Juan. Todavía no estamos transitando un escenario de recesión económica, pero es altamente probable que el crecimiento de la economía se ralentice en los próximos meses. Es muy difícil generar confianza y alentar un proceso de inversión cuando tenemos
una oposición tan irresponsable en la Argentina, que plantea proyectos de ley en el Congreso de la Nación que avanzan precisamente en el sentido contrario, o sea, en el sentido de aumentar el déficit fiscal, de generar señales absolutamente negativas a todo proceso de inversión, sobre todo en el sector energético, de modo tal que estas restricciones son las que tenemos que ir solucionando de a poco, insisto, con esta estrategia gradual, pero es evidente que no es sencillo. Pero vos decís que no hay recesión. No, en este momento no, la economía está creciendo. Pero, escúchame, CAME te está diciendo que hace 4 meses que viene bajando el consumo. ¿De dónde está el crecimiento? Viene bajando el consumo en algunos sectores, viene creciendo en otros. No, Pepo, afortunadamente hemos recuperado el INDEC y... no, pero CAME, que estamos hablando de CAME, no estamos hablando de un partido opositor, estamos hablando de CAME. Sí, pero insisto, la propia CAME reconoce que en algunos sectores están aumentando las ventas y en otros no puede haber precisamente ese comportamiento. Están cambiando también los modos y las pautas de consumo, pero técnicamente todavía no vas a encontrar ningún analista económico que te diga que la economía argentina está en un proceso de recesión. Bueno, yo la verdad que no encuentro a nadie que me diga lo contrario. Bueno, mirá las cifras del INDEC. No, yo miro el CAME te dice que son los que venden, el pequeño y mediano empresario argentino dice que hace 4 meses que tienen caída de consumo y la caída del consumo del mes pasado es 3%. Y es caída de consumo, digamos, no que hay otros que suben. Y hay aumento en otros. Pero el promedio es 3 a la baja, Pepo, vos entendés lo que estás hablando. Hay aumento en la construcción, hay aumento en exportaciones de bienes industriales, hay aumento en muchos sectores. ¿Exportaciones de bienes industriales? ¿De cuáles? Sí, las exportaciones de bienes industriales crecieron en los últimos meses. Bueno, está bien, yo creo que creyendo y diciendo eso, no creo que encuentren la solución al tema. Porque Juan, negando la realidad es difícil. Deberíamos discutir sobre la base de números, porque si no, discutimos sobre la base de sensaciones térmicas. No. En la calle. No tengo a mano en este momento las estadísticas del INDEC, pero te pido que las revises y vas a ver que en muchísimos sectores de la economía hay, por ahora, un proceso de crecimiento claramente marcado con respecto al año pasado y el año pasado con respecto al anterior, en el que sí hubo un proceso recesivo. No dejo de reconocer que este complicado escenario que estamos viviendo ahora lamentablemente no signifique un proceso de ralentización del crecimiento de la economía. Pero hoy todavía no estamos en recesión, ningún economista está diciendo eso. Anita. Preguntarle, diputado, respecto de las obras, teniendo en cuenta lo que anunció el presidente Mauricio Macri de la provincia y el repudio de parte de Bordet por las obras que no se van a poder concretar, que tienen un subsidio de nación. ¿Qué piensa al respecto y cómo considera que se va a desarrollar el futuro en materia de obras públicas? Bueno, es muy probable que estas dificultades impliquen alguna afectación en el ritmo de obra pública. Lo que pasa es que tenemos también que ver que tenemos una provincia que está fundida, como dijo el señor gobernador, lamentablemente se equivocó en conjugar el verbo, debió decir dejamos una provincia fundida, no me dejaron una provincia fundida. Esta es evidentemente una provincia fundida que tiene un déficit y una deuda absolutamente inviable y que por lo tanto depende prácticamente de manera casi exclusiva de los aportes que puedan venir de la nación para desarrollar alguna obra pública. Entre el 2003 y el 2015 la inflación en la Argentina fue de más o menos el 1.300%. Y en ese mismo periodo el gasto en masa salarial de la provincia de Entre Ríos aumentó algo más del 3.600%. Un economista daba ayer a conocer esta información respecto de todas las provincias argentinas. Es evidente que es en ese sentido una provincia inviable, que entre 2015 y 2017 decreció. Es verdad también lo que podríamos decir respecto del crecimiento de la economía argentina, que no es parejo. Hay provincias como la nuestra que no solo no está generando empleo, sino que está destruyendo empleo privado. Entre 2015 y 2017 decreció el empleo privado en Entre Ríos. Bueno, ahora, ¿no será hora de fijarse también cuál es la responsabilidad del gobierno provincial en la materia? Que no tiene ningún plan de desarrollo y que solo atina a echarle las culpas en todas las cuestiones al gobierno nacional.
Bien. Me abstengo de tener digamos, una polémica con el diputado, porque no es la razón de la nota. De todas maneras... Yo estoy respondiendo lo que me están preguntando. No, está bien. De todas maneras, teniendo en cuenta la matriz económica de la provincia de Entre Ríos, que es pequeña y mediana empresa, con el tratamiento tarifario, con la caída de las exportaciones en el rubro avícola, por ejemplo. Hablamos del tratamiento tarifario y del problema que significa el desmesurado costo de ENERSA, que, para decirlo en términos redondos y no aburrir a la audiencia con números, cobra con el mismo costo mayorista que el resto de las provincias el doble la energía eléctrica, y eso está afectando severamente a pequeños comerciantes, a pequeños industriales, a las familias entrerrianas, y por eso nosotros hemos presentado proyectos concretos para reducir el costo final de la energía eléctrica en la provincia de Entre Ríos. Pero ahí hay un problema de la provincia. ¿Cómo puede ser que ENERSA sea una empresa tan ineficiente que cobra el doble de lo que cobran otras provincias con el mismo costo mayorista? Y esto no lo ha respondido el señor gobernador en absoluto. Bueno, tampoco lo ha respondido el presidente de la Comisión Técnica Mixta, que de alguna manera es el que viabiliza, el que está viabilizando la proporción de materia energética que le pagan a la CTM y de los cuales dependía muchas cuestiones de obras y hasta de recursos provinciales. Claro, porque durante décadas se congeló la tarifa mayorista, esto desfinanció a las generadoras, entre otras a CTM, y por lo tanto en algún momento nos quedamos sin excedente de Salto Grande, y a través de esos subsidios que hubo que darle a las generadoras para que siguieran funcionando, aún con cortes, porque no se cortaba el gas a las familias, pero se cortaba el gas para las industrias, pero hubo que darle durante 12 años subsidios por 150.000 millones de dólares a las empresas generadoras, subsidios que iban indirectamente, básicamente a financiar el derroche y el despilfarro de los ricos de la ciudad de Buenos Aires. Es realmente insólito. Bueno, y ahora lo estamos pagando los pobres del interior a eso. Ahora a eso lo estamos pagando los pobres del interior, la ganancia de las empresas la estamos pagando los trabajadores del interior. No, ahora lo estamos pagando en el interior porque ENERSA nos cobra el doble que en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y en Tucumán lo mismo, y en la provincia de Buenos Aires lo mismo. Mira, Juan, si ENERSA cobrara el promedio del costo de distribución que aplican las provincias hermanas, el costo de la energía eléctrica podría reducirse en alrededor de un 25%. Y si la Nación le pagara a Salto Grande lo que debe, triplicaríamos el aporte a la provincia. Precisamente a partir del reacomodamiento de las tarifas mayoristas le está pagando más, y ahora va a aumentar. Sí, más, pero no lo que corresponde, no lo que le pagan a la otra. Bueno, le paga lo mismo que empresas de su tipo. Hay toda una discusión que podemos dar ahí, y nosotros también hemos presentado un proyecto de ley reclamando al modo que presentaron un proyecto de ley similar en la provincia de Misiones, un proyecto de ley exigiendo una compensación especial por la energía de Salto Grande. Pero lo concreto hoy es que el problema de las tarifas en Entre Ríos es básicamente un problema provincial, un problema de ENERSA, una empresa que controla el Estado, y por lo tanto la solución en sus manos la tiene el gobernador Bordet. Yo acompaño a todo aquel que quiera reclamarle al gobernador Bordet que baje la tarifa eléctrica en Entre Ríos, con mucho gusto. Hablamos con el señor gobernador y se lo pedimos, porque si provincias hermanas pueden hacerlo, no se entiende por qué en Entre Ríos tenemos que pagar la luz tan cara. Me interesa, para finalizar, diputado, preguntarle cuál es su posición respecto de un debate que se está dando en el Congreso en estas semanas, que ya comenzó hace un tiempo y que está en agenda, y que tiene que ver con el aborto legal, gratuito y público, y la asistencia a las mujeres. En este aspecto, ¿cuál es su posición? En realidad lo que se está debatiendo es un proyecto de ley, o varios proyectos de ley que confluyen, creo, que básicamente lo que plantean es la posibilidad de despenalizar el aborto en ciertos casos. En líneas generales yo estoy a favor de esos proyectos. Bien. Diputado, le agradecemos muchísimo la comunicación y seguiremos seguramente en contacto para los meses. Un gusto. Bueno, igualmente. Hasta luego. El diputado José Antonio Artusi, diputado provincial, que ha tenido la gentileza de atender.